vez más, buenos días familia, buenos días con todos. Compartamos un tiempo juntos esta mañana reflexionando en la palabra de Dios. El Señor estaba dispuesto a dar las instrucciones a Moisés y al pueblo de Israel para que sigan sus disposiciones y sus ordenanzas. Entonces llamó a Moisés. Estoy hablando de lo que está redactado en el capítulo 24 de Éxodo. El Señor llama a Moisés y le dijo: suba al monte para encontrarte conmigo. Espera allí y te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo. Entonces sigue la historia indicando de que Moisés con su ayudante Josué, muy joven, fueron al monte, hasta el pie del monte estuvieron ahí y fue haciendo un encargo. En el versículo 14 del capítulo 24 de Éxodo dice: Moisés les dijo a los ancianos: quédense aquí, espérennos hasta que regresemos. Aarón y Hur se quedan aquí con ustedes. Si alguien tiene algún altercado durante mi ausencia, que consulte con ellos. En resumen, Moisés y Josué fueron al monte. Aarón y Hur se quedaron cuidando al pueblo por si acaso hay algún problema, alguna circunstancia que ellos puedan resolver. Subieron hasta el pie del monte Moisés y Josué. Pasaron 6 días ahí, la nube del Señor se manifestó. Al 7º día el Señor le llama a Moisés. Moisés entra a la nube y dice que desde abajo se veía como llamas, como fuego. Era la presencia del Señor que estaba con Moisés. Entonces la gloria del Señor se posó sobre el monte Sinaí, dice la palabra de Dios. Y la nube cubrió, y al 7º día el Señor llamó a Moisés desde el interior de la nube. Entonces Moisés tiene una conversación con el Señor. Moisés fue desapareciendo en la nube, dice, a medida que subía el monte. Y Moisés se quedó ahí 40 días y 40 noches, escuchando los mandatos del Señor. Y el primer mandato que el Señor le da a Moisés en esta oportunidad es el siguiente. Estoy ya en el capítulo 25 de Éxodo. Desde el versículo 1 podemos leer lo siguiente. El Señor personalmente le dice a Moisés: dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas sagradas. Acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. La siguiente es una lista de las ofrendas sagradas que podrás aceptar de ellos: oro, plata, bronce, hilo azul, púrpura, escarlata, hilo fino, etc. Y pide una lista de cosas, es decir, que Moisés tenía que hacer una recolección de ofrendas para los fines sagrados, es decir, para construir el tabernáculo, para construir el lugar de reunión, para construir los candelabros, la mesa de la propiciación, el efod que debían vestir los sacerdotes, etc. Una serie de cosas en donde las personas del pueblo de Israel, aquellos que estaban siendo dirigidos hacia la tierra prometida, tenían que hacer una colecta, es decir, tenían que hacer una inversión, tenían que poner parte de su patrimonio para los fines sagrados. Me paso al versículo 32. Al capítulo 32, en donde ya se indica el resultado después de que Moisés recibió los mandatos. Recuerda, el primer mandato del Señor es dar ofrendas para los fines sagrados del templo de Dios. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, estoy leyendo ya el versículo 1 del capítulo 32. Claro, Moisés había pasado 40 días y 40 noches en la presencia del Señor. Se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos lo que sucedió a ese tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Ya comenzaron a culpar a nuestro Dios Todopoderoso a través de Moisés, diciendo que no tenían futuro en esa vida. Aarón les respondió: quítenles a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas, se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió, lo modeló hasta darle forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Los recursos que el Señor pidió para los fines sagrados fueron utilizados para la construcción de un becerro,
para la fabricación de un ídolo y atribuyeron a ese ídolo la bendición que ellos estaban teniendo de haber sido liberados de la esclavitud de Egipto. Entonces, además no se queda ahí, hicieron un festival, una gran celebración. Mientras Moisés estaba en la presencia del Señor en el monte Sinaí, parte de los 40 días y 40 noches, el Señor ya le advirtió a Moisés: regresa, dice, porque el pueblo está alabando a un ídolo. Moisés bajó, recuerdas, estaba con Josué, llegó al sitio cerca del pueblo donde estaba Israel, oyeron ya la algarabía y dijeron: no son gritos de celebración, perdón, no son gritos de victoria ni de derrota, son gritos de celebración. Están celebrando algo, están celebrando que pusieron un ídolo. Entonces dice, Moisés tomó el becerro que habían hecho, lo quemó, luego lo molió hasta hacerlo polvo, lo arrojó al agua y lo obligó a los israelitas que la bebieran. El ídolo fue destruido. Pregunto yo, ¿se construyó el tabernáculo en aquella oportunidad? No. Los recursos fueron invertidos para otros fines, nada sagrados. ¿Cuál es la lección que tengo yo acá? La lección que tengo yo acá es de que el Señor nos da, a ti y a mí, nos da recursos económicos, nos da recursos físicos, nos da recursos espirituales, nos da armas espirituales. Y el Señor nos da un mandato, y el mandato tal cual le dio a Moisés es de que utilicemos nuestros recursos, nuestro presupuesto en fines sagrados. No estoy tratando de decir que tomes el 100% de tu presupuesto y entregues a la iglesia, no. Lo que estoy diciendo es de que el Señor tiene un propósito perfecto en ti y en mí para que nuestros recursos sean utilizados conforme su voluntad. Pues hay personas, hay instituciones, hay familias las que tenemos que soportar, las que tenemos que cubrir los gastos. Entonces tenemos que poner en manos del Señor cuál es su voluntad para nosotros a su vez utilizar los recursos en esos fines y no utilizar haciendo y fabricando cosas superfluas. Y peor aún, atribuyendo a que esas circunstancias superfluas o vanas o paganas son las que nos están bendiciendo. Muchos de nosotros confiamos en la lotería o confiamos en el sorteo X que nos vamos a ganar y de un día a otro vamos a ser millonarios o vamos a tener la provisión de Dios. No, la provisión viene exclusivamente de parte del Señor a través de tu trabajo, a través de la imaginación que nos da para emprendimientos, pero siempre y cuando nosotros estemos alineados con la voluntad del Señor. Todo el pueblo de Israel en aquel tiempo perdió sus recursos. El ídolo fue destruido, fue molido, se mezcló con el agua. Moisés obligó a que las personas que dieron su ofrenda para construir aquel becerro, beban esa agua y después el pueblo fue destruido. Moisés dijo: los que están conmigo vengan hacia mí. Y el pueblo, solamente los levitas fueron donde él. Son aquellos que no contribuyeron para la conformación de aquel becerro, de aquel ídolo. Y a ellos les fue bien, tuvieron gran bendición. En cambio, a los que utilizaron sus recursos en fines paganos, les fue muy mal. O murieron o tuvieron un futuro nada promisorio. Los que no utilizaron los recursos para los ídolos tuvieron gran bendición. Tú puedes probarlo leyendo la palabra de Dios. ¿Qué estás haciendo tú con tus recursos? ¿Qué estás haciendo tú con las bendiciones que el Señor nos está dando? Recuerda, nosotros somos administradores de la bendición de Dios, en donde algún momento tenemos que dar cuenta al que nos da, al dueño de todo, al dueño del oro y de la plata. A Él tenemos que darle cuentas lo que hicimos con las bendiciones que Él nos está dando. ¿Estás contribuyendo para tu iglesia? ¿Estás contribuyendo para aquellas personas que no tienen recursos? ¿Estás siendo fiel para entregar los recursos hacia tu familia? ¿Estás atendiendo las necesidades de los menesterosos? Pues esas respuestas dale tú al Señor. Pero recuerda, el primer mandato que el Señor le dio a Moisés fue que estableciera, que haga colecta, que haga ofrenda, que reciba ofrendas para la construcción del tabernáculo. Y el tabernáculo en aquel tiempo significaba la presencia del Dios Altísimo. Utiliza tus recursos conforme el Señor te muestre, conforme el Señor te indique y tendrás prosperidad en tu vida. Si utilizas en fines paganos o simplemente fuera de la voluntad de Dios, pues el futuro no será nada promisorio. Esto te lo digo en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga, que tengas un lindo día.